Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, Estamos Sanando. Hola a todos, ¿cómo están esta tarde acá? Ustedes saben que llegó la hora para sentir, reconocer, tolerar y aprender todos juntos, con una mirada desde el corazón. Y en esta tarde acá estamos en el piso de la radio con el doctor Federico Caliana, miembro fundador de Opus 4. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, Marisa, muy bien. Muy contento de estar una vez más en tu programa. Muchas gracias. Esa calidez que le sale con esa voz. La vamos a guardar porque es muy bonita. ¿Cómo estás, Pablo, mi operador de radio? ¿Todo bien? ¿Tarde bonita? Tarde bonita. Perfecto. Vamos acá a sentir que la tarde se va a llenar de sueños. A veces, cuando empezamos una historia, no sabemos cuándo termina. Y esto es lo que le vamos a preguntar a Federico, ¿no? ¿Por qué decidieron cantar y cómo esto nace un 10 de julio de 1968, este grupo? ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? Exacto, esa fue la fecha de fundación. Y fue un hecho, aparecimos en un momento muy, muy particular del espectro de la música popular argentina, cuando a lo largo de esos últimos años de la década del 60, aparecieron diversos grupos vocales con características particulares, cada uno de ellos, no solamente en su conformación, digamos en su personal, sino en la elección de un repertorio, ¿no es cierto? Fíjate que yo siempre cuento que del año 61 que aparecen los Juan Caguá recreando el folclore argentino con arreglos vocales, algo que hasta ese entonces era característico de los grupos folclóricos de 3 guitarras y un bombo, y el poncho, por supuesto, consabido, para aparecer en el Festival de Cosquín vestidos de traje, de saco y corbata, munidos nada más que de un diapasón con el que el Chango o Pedro Farías Gómez daban la nota y arrancaban, tiraban, digamos, el acorde y empezaban a cantar a capela, a veces acompañados solamente con un bombo. En esos años aparecieron las voces blancas, aparecieron también los arroyeños, también Buenos Aires 8, Cuarteto Supay, los trovadores, que hasta ese entonces tenían una conformación más tradicional, pero que se volcaron a la forma más vocal. En casi todos los casos, estos grupos contaban con algún instrumento, una guitarra, en algún caso 2 guitarras, percusión. En el caso de Buenos Aires 8, copiando la conformación de los Swing Singers franceses, un contrabajo y una pequeña batería, y 8 voces mixtas. Nosotros escuchamos un día, me acuerdo, un disco de Supay a capela. Los primeros discos de Supay fueron a capela. Y realmente nos impresionó, porque en el coro cantábamos a capela. En el coro se canta a 4 voces mixtas, pero un repertorio distinto. El coro universitario de aquella época, que este año está cumpliendo 80 años de existencia, cantaba básicamente un repertorio de polifonía universal, los clásicos románticos, Renacimiento, digamos, del 1400 en adelante, ¿no es cierto? Y al lado de ese repertorio académico, clásico, cantaban Negro Spirituals como una aproximación a la música popular. Claro, de ahí nace que les gusta los Negros Spirituals. Exacto, y alguno que otro arreglo de música folclórica argentina que hacía un músico que tenía un grupo folclórico en La Plata, el grupo Chalay, Rubén Nurbistondo, que hizo algunos arreglos que los adoptó el coro universitario, pero que eran arreglos también, con un bombo y una guitarra como acompañamiento. El 9 de julio de 1968, con el coro fuimos a cantar por la fecha patria a Bragado, y en el viaje de regreso yo veía que en el ómnibus
cuchicheaban Antonio Bugallo con su hermano Lino y con el Beto Azán. Beto Azán, para que lo ubiquen, es el compañero que estuvo muchos años en el grupo, con pelo blanco, albino. Era una conversación entre ellos, en el fondo del micro. Yo, por supuesto, que no participaba porque no me invitaron, pero nos despedimos cuando llegamos a La Plata, no sé a qué hora habremos llegado, a las 4 o 5 de la mañana, ¿no es cierto? Y a la mañana siguiente yo vivía en un departamento con otros estudiantes en la calle 115, 64-65. Mira cómo me acuerdo porque fue el último destino, el anteúltimo destino que yo tuve en La Plata estudiando. Me golpean la puerta a las 9 de la mañana. Yo habría dormido, a esa hora ya habría dormido 3 horas, ¿viste? Y me golpean la puerta fuerte, insistentemente, y me dice un compañero, che, atendé, que debe ser para vos. Bueno, atiendo y era Antonio Bugallo. Antonio, estoy durmiendo, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? No, te quiero hacer un comentario. Bueno, pero déjalo para después. No, pero te tengo que comentar ahora. Bueno, lo recibí de mala gana y mucho sueño. No quiero saber ni quiero ver esto. Claro, imagínate. Entra Antonio y me dice, mirá, anoche estuvimos charlando, dice, con el Beto y con Lino, el hermano de él, y vamos a hacer un cuarteto vocal, masculino. Yo creo que va a sonar buenísimo, va a sonar espectacular, porque además te elegimos a vos de bajo. Bueno, gracias por la elección, les digo. ¿Y cómo sabés que va a sonar espectacular? Y sí, porque yo tengo las voces en el oído, dice, y efectivamente Antonio era una persona con una gran aptitud musical, un gran oído musical. Bueno, el 10 a la noche fuimos a cenar a un restaurante, los 4, y cuando terminamos de cenar, hablando por supuesto en la cena, sí, porque dice Antonio, a mí me gusta que sea un momento apropiado, y yo le digo, mira Antonio, me parece bárbaro porque yo estoy estudiando ya hace 5 años, mejor dicho, van a ser 5 años en la universidad, y mi padre me dijo, mira, ya es tiempo de que empieces a trabajar. Un ultimátum tenías por ahí dando vueltas. Claro, porque en aquella época, de la forma como se estudiaba carreras como abogacía, te aseguro que no se podía estudiar y trabajar. O en todo caso, estudiar y trabajar implicaba hacer una carrera de 10 años, 10, 12 años para poder terminar. 6, 7, pero trabajando, y te digo que fue complicado porque no escuché ninguna. Reconozco que hice toda la carrera bien, ¿no? Digo, si la estudio una vez y se acabó, pero sí se te larga. Sí, exacto. O sea, y en aquella época se estudiaba por tratados, por libros. Sí. Con por el ejemplo, bolillero también, derecho ¿no? civil, si era bolillero, además. Claro. Derecho civil, derechos reales, por ejemplo, se estudiaba con los tomos del Tratado de Salvat, que eran 5 tomos, eran 3.000 páginas prácticamente. El bolillero, mejor dicho, el programa eran 45 bolillas. Era otro nivel de estudio, realmente, otro nivel de estudio. Sin menospreciar el que se realiza hoy en día, pero hoy en día se estudia de una forma mucho más práctica, ¿no es cierto? Bueno, lo concreto es que terminamos de comer, salimos, hacía frío, porque julio es mes frío y La Plata más frío todavía. Y Antonio, nos dio las notas a cada uno de los 4 para formar un acorde, y formamos un acorde y nos dimos cuenta de que sonaba muy bien, muy bien. Además éramos chiquilines, teníamos entre 22 y 27 años, las voces muy frescas, el entusiasmo absolutamente intacto. Los atravesó. Exactamente. ¿Y ahí pusieron el nombre ese día? No, el nombre vino mucho después. Fíjate que ahora, el 23 de octubre, vamos a hacer un concierto especial en el Teatro Municipal Brazola de Chascomús, que lo elegimos porque es el lugar donde hicimos la primera actuación del grupo. Allí fue el 20 de octubre del 68, actuamos por primera vez porque, lógicamente, nos juntamos y empezamos a ensayar y había que armar un repertorio. Estuvimos 3 meses armando repertorio, ¿no? Y cuando llega Antonio con la noticia de que una profesora de literatura de su novia por aquel entonces, de Estela,
se había enterado de la formación del grupo y tenía curiosidad. Bueno, entonces lo concreto es que dice, y yo estoy en la Dirección de Cultura de Chascomús, vamos a contratarlos a los chicos, darles una oportunidad de que se presenten. ¡Qué lindo eso! Imagínate. Fue nuestro primer contrato, además, no me voy a olvidar nunca, 10.000 pesos moneda nacional. Hoy vendría a ser más o menos 10.000 con unos 24 ceros adelante, ¿no? Pero qué oportunidad, un maestro, llevarlo a esa cultura, digamos, una puerta a entrar así a lo grande. Pero ¿qué pasó? Que ensayamos, armamos el repertorio para cantar esa noche, pero chicos, no tenemos nombre. No tenemos nombre, qué tema, ¿no? No habían ido con el nombre. No teníamos nombre todavía, estábamos ensayando sin... Bueno, y se tiraron algunos nombres, no nos gustó ninguno. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle uno de mis compañeros, Lino Bugallo dijo, vamos a ponerle un nombre, Signo. ¿Por qué Signo? Signo de interrogación. No vamos a completar la frase, pero signo de interrogación, no sabemos cómo nos llamamos. Bueno, así se llamó, conjunto vocal Signo. Fue la única actuación, porque a los 2 meses hicimos una segunda actuación en Rojas, provincia de Buenos Aires, y yo había tirado un nombre que me pareció que era bastante abarcativo, porque no podía ser un nombre telúrico, un nombre, digamos, que de alguna forma representara el americanismo, porque en realidad, si bien hacíamos música latinoamericana, también hacíamos espirituas. Tampoco un nombre en inglés, porque no iba a tener nada que ver con el folclore argentino y mucho menos con el tango. Así que se me ocurrió el Opus, que venía del coro y venía, digamos, de nuestra formación académica coral, ¿no es cierto? El Opus es la denominación que se utiliza para las obras de un mismo autor, ¿no es cierto? Por ejemplo, sonata número tanto, Opus tanto de Franz Liszt, por ejemplo, por decir, ¿no? Y hoy en día mucha gente nos pregunta, porque mucha gente obviamente no tiene por qué saber qué significa opus. Opus en latín es obra. Claro. Y así es la palabra que se sigue denominando hoy en día. Inclusive los autores contemporáneos denominan sus obras con el opus. Y 4 porque somos 4, ¿no? Cosa que era muy divertido, porque había veces en las cuales íbamos a alguna nota, como estamos haciendo ahora esta nota, y nos decían, ¿por qué opus 4? Opus por obra. ¿Y por qué 4? Y porque somos 4. Pero no era tan obvio, porque hubo una época en la cual fuimos 5, muy al principio, ¿no? Sí. Es decir, con Juan Carlos Cuachi, Juan Carlos era un quinto opus que no cantaba, pero que nos acompañaba en bombo, en guitarra, y hacía los arreglos. Era un opus 5. Así que, bueno... Pero ahí quedaron. Los voy a invitar ahora a toda la audiencia a que escuchemos una de las últimas actuaciones que se llevó a cabo en la Iglesia Evangélica Transparente y que fue con la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina y que me parece que es del director Daniel Batista, ¿no? Exacto, Daniel Batista. Y ahí de esta selección que saqué, me parece que en el centenario de Piazzolla este año 2022 podemos escuchar Libertango. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá en el piso de la radio junto a Federico Galeana, fundador de acá del grupo Opus 4. Y queremos saber cómo fuiste planificando año a año, ¿no? Porque uno dice, hoy estamos parados en el año 54, ¿no? Que es una flor de trayectoria y uno de los pocos grupos, o único quizás en la Argentina, que logró esto, ¿no? En la cantidad de países que has recorrido, lo que han recorrido todos ustedes. Pero ¿cómo hicieron postes y vamos a cumplir 10 años, vamos a los 20? ¿Cómo planificar esto? ¿O se fue dando? ¿Te fue llevando la historia, la vida? ¿Cómo fue haciendo esto? Bueno, es la vida, ¿no? Es muy difícil planificar una actividad de ese tipo, una actividad artística sobre todo. Actividades comerciales o empresariales es mucho más fácil porque una empresa normalmente planifica un desarrollo, ¿no es cierto? Pero en el caso de lo artístico hay tantas variables, tantas cosas que juegan en el medio. Un proyecto que, por ejemplo, en algún momento pudimos tener para llevar adelante, no a lo largo de 10 años, pero sí a lo largo de un año o de 2, como pasó con la pandemia, se frustra cuando ya está todo encaminado. Así que realmente, como hemos dicho muchas veces en notas, en reportajes que nos han hecho, que esto comenzó como una travesura de jóvenes estudiantes universitarios y sin quererlo empezamos a transitar el camino hasta llegar a un punto en el cual miro, yo que estuve desde el comienzo, miro para atrás y en un cierto sentido me da la sensación de que no pasó el tiempo. Ahora, cuando empiezo a prestar atención detenidamente en cada una de las giras, en cada uno de los proyectos que pudimos materializar, en los 24 discos, en las 8.000 actuaciones que hemos hecho en 500 ciudades y pueblos de la Argentina y de 37 países del mundo, bueno, digo, corrió agua bajo el puente, ¿no es cierto? Agua, canciones, no público, gente, ¿no? Digamos, claro. Yo me pregunto a veces, qué suerte, ¿no? Es decir, cuando hay gente que su trayectoria la hace en un país o se queda en un lugar, y aquel que está quieto en un lugar dice el otro que viajó, pero el otro que viajó también entra en una rutina, ¿no? Y algo que veo que vos haces en las redes es la cantidad de gente que conoces, que se te dio esta posibilidad, la vida, ¿no? De transitar y qué huellas han dejado en cada uno, porque se han vuelto porque también han hecho un buen camino donde lo que hicieron una vez anterior van por una apuesta mejor, van por más, ¿no? Creo que cómo hacían para pensar y cambiar lo que es una cultura de Estados Unidos a Europa, de Europa a Asia, digamos. ¿Qué recordás o una anécdota, por ejemplo, en Asia o en Israel, porque también estuvieron en Israel y fue algo que los sorprendió? Mira, cuando empezamos a viajar, nos planteamos qué hacer frente a los públicos desconocidos. Básicamente, qué hacer musicalmente. Claro. Sí. Y además, cómo presentarnos. Y los amigos que tenían más experiencia en el tema nos dijeron, ustedes tienen que ser auténticos, es decir, tienen que ser como son acá, de la forma como se suben a un escenario, es exactamente igual. Obviamente que hay barreras idiomáticas que no se dan con la música, se dan con la palabra, es decir, en la presentación que ustedes hagan del grupo, van a tropezar en algunos casos con circunstancias que los limitan en cuanto al diálogo con el público, en cuanto al diálogo no musical, sino explicar cosas al público. Pero de alguna forma nos íbamos rebuscando, y de tanto ir a Francia, por ejemplo, y sin saber francés en ninguno de los 4, fuimos aprendiendo de oído un poco de francés, y queridos amigos franceses nos armaron una rutina que la teníamos de memoria, y la decíamos de memoria, ¿no es cierto?, como presentación del grupo. Ahí tuvo que ver en esta presentación Jacqueline Pons. No, Jacqueline Pons no, porque con Jacqueline la relación ha sido de otra naturaleza, no ha sido profesional. Con Jacqueline la relación nuestra ha sido
de amistad, de profunda amistad y larga amistad a lo largo de tantos años. No, estoy hablando de personas que de alguna forma producían el acercamiento de Opus 4 con el público, ya sea profesoras y maestras de liceos y colegios secundarios franceses, para los cuales nosotros proponíamos un concierto didáctico sobre música latinoamericana y ritmos latinoamericanos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la intención de las profesoras era que nosotros hablásemos en español, más que en español, hablásemos en argentino, así articulando las palabras como las estoy articulando yo, que me he acostumbrado a articular bien, como un ejercicio doble para los estudiantes. Por un lado, acceder al conocimiento de una música absolutamente ignota para ellos, y por el otro lado, estudiantes de español con profesoras formadas con los métodos de la Sorbonne, que eran muy castizas, muy españolas, escuchar otro acento, un acento como el nuestro que es tan distinto al acento español. Bueno, la anécdota es muy divertida porque cuando llegábamos a un liceo, por ejemplo, estaban los alumnos reunidos en el aula, por ejemplo, 40, 50 de entre 13 y 15 años, 12 y 15 años, claro, el liceo. Y nosotros nos presentábamos en francés. Bonjour les élèves, nous sommes le groupe Opus 4 de la Argentina, y después, por petición de la maestra o de la profesora, seguíamos en español. Nosotros somos un grupo argentino. La Argentina es un país de Sudamérica. ¿Vous avez compris? ¡No! Nos decían. Y la profesora que estaba en el fondo nos asentía con la cabeza, sí, oui. Porque imagínate que la dejábamos en falta, pobre. Pero la realidad es que no es un delito, ni mucho menos, el aprender un idioma distinto al de uno, al idioma madre de uno, no es sencillo, no es fácil. Mucho menos en una hora de clase, ¿no es cierto? No, el francés para menos, el alemán menos, el claro. esloveno. En fin, hubieron otros lugares, otros países donde tuvimos una gran facilidad, que es tener un interlocutor, la persona que organizaba el concierto, que nos conocía muy profundamente. Y entonces también nos conocía. Por ejemplo, en Holanda tenemos una querida amiga, Rick Müstler, que es quien ha organizado las 14 giras que hicimos por Holanda, que era fanática de la música argentina y conocía todo el repertorio del conjunto. Así que antes de cada canción que requería alguna explicación, digamos, para hacerla más accesible, no le teníamos que decir nada, ni era doble explicación. Ella directamente decía Qué lindo. en holandés, que no es un idioma nada fácil el holandés para nosotros, ¿no es cierto? Sí. Desde nuestra perspectiva. Y en Eslovenia, por ejemplo, que tuvimos un querido amigo argentino-esloveno que emigró hace 18, 20 años, cuando, digamos, se produjo la caída de Yugoslavia, la caída de Tito, y cada uno de esos países recuperó su independencia, algunos pacíficamente, como el caso de Eslovenia, otros con guerras sangrientas, como el caso de Kosovo, ¿no es cierto?, y de Bosnia. Y él cantaba con nosotros, porque como él se había formado musicalmente en Argentina y era bilingüe y es bilingüe, él hacía toda la explicación, así que nosotros cantábamos simplemente. Pero además, qué virtud, ¿no? Qué lindo que te aparecen estos ayudantes mágicos, le podríamos decir, ¿no? Que van apareciendo porque los conocen, porque les gusta la música, pero se sienten parte, ¿no? Es decir, eso es muy lindo que les haya pasado, ¿no? Sí, exacto. Eso. Vos me mencionaste hace un rato Israel. Sí, porque lo mencionaste en tu libro como algo especial, entonces me gustaría que se lo cuentes a la audiencia. Israel fue una de las asignaturas que teníamos pendiente. Hay gente que me dice hoy en día, ¿y les quedó algún país como asignatura pendiente?
hubieran querido conocer con Opus, no son muchos. Uno, fíjate vos, paradójicamente, México, el único país de América, que no cantamos con Opus 4. Yo estuve en México como turista, pero no cantando. Bueno, nunca tuvimos ¿quién la te oportunidad. dice que sea la oportunidad? Pero en ese momento era Israel, porque es una cultura muy especial, muy particular. Tengo muchos amigos de origen israelita, son judíos, algunos religiosos por religión, otros por su origen, ¿no es cierto? Y realmente poder concretar esa gira fue maravilloso. Y fíjate que no fue una gira muy larga, fueron nada más que 11 días que estuvimos. Israel es un país muy pequeño. Llegamos a Tel Aviv, aterrizamos y nos estaba esperando mi amigo Bernardo, uno de los expulsados por la crisis del 2001. Se fue a Israel, tenía familia, tenía parientes y mejor posibilidad para salir, pero él era fanático del grupo y nos estaba esperando. Había pedido licencia en su trabajo, 10 días de licencia para estar con nosotros, y además su primer trabajo cuando llegó a Israel fue de guía turístico para grupos argentinos que iban a recorrer a Israel. Así que era perfecto. Nos llevó a recorrer Israel en un itinerario muy bien pensado, que tenía que ver con las actuaciones que teníamos pautadas. Nosotros hicimos 2 conciertos en Tel Aviv, uno en Jerusalén, uno en Ra'anana, sí, y otro en Beersheba. Y recorrimos Israel. Vos fíjate que él es judío, pero sin embargo, por nuestro origen cristiano, yo soy cristiano, no soy profesante, y nos llevó particularmente turísticamente a conocer los lugares de la religión cristiana, salvo Jerusalén, donde hay un punto panorámico, muy próximo ahí al Muro de los Lamentos, donde me dice, mira, acá están las 3 religiones, en un mismo punto, en pocos kilómetros cuadrados, hay una mezquita, está, digamos, el Muro de los Lamentos y está el lugar donde supuestamente se celebró la última cena. Todos los lugares sacros cristianos son supuestos, sí, porque no hay hitos. No hay hitos y tampoco hay. Pero bueno, claro, la historia lo lleva a que coinciden ahí. El sitio, digamos, de la división de los panes y los peces en el mar de Galilea, dice, acá es donde Jesús hizo la división de los panes y los peces. Y como ya nos había explicado eso, le digo, Bernardo, más o menos, sí, más o menos, por acá fue. Bueno, pero fue una gira muy linda, además en el contexto de un momento en el cual encontramos muchos argentinos que habían emigrado justamente por la crisis económica y que realmente sentir la música de su país, y eso es bellísimo. Estaba muy sensibilizada esa gente, muy sensibilizada por haber tenido que emigrar, haber tenido que, una vez más, ¿no? Haber tenido un éxodo más. Un éxodo más. Pero nos vamos, la historia de los pueblos los traemos en el ADN y todos hemos inmigrado en algún momento de la historia. Y ahora queremos sentir esta música que When the Saints Go Marching In, ¿no? Que la tienen desde sus principios, ¿no? Y no hay repertorio que ellos no la sientan parte de su vida, así que la vamos a escuchar. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, it wine to be in the number. When the saints go marching in. Well, with the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, it wine to be in the number. When the saints go marching in.
He's gone to heaven, I know. I promise my father I will meet him when the saints go marching in. Hey, when the saints go marching in. Go marching in. Hey, when the saints go marching in. Hey, I want to be in that number. In the number. When the saints go marching in. Well, I have loving mother. She's gone to heaven, I know. I promise my mother I will meet him when the saints go marching in. Hey, when the saints go marching in. Go marching in. Hey, when the saints go marching in. Hey, I want to be in that number when the saints go marching in. Well, you know I heard the voice of Jesus, Jesus come. Come on around to me. Always, oh yeah. Lay down to me, say, have my time. I hope I pray. Now when they say, oh marching in, oh marching in. Now when they say, oh marching in. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguramente, Federico, tenés alguna anécdota relacionada con esta canción que hemos escuchado. Mira, vos recién dijiste, cuando los santos vienen marchando, está en el repertorio de Opus 4 desde siempre. En realidad no está desde siempre. No es el primer repertorio de Spiritual, son otros los Spiritual que están desde el comienzo. En el año 77, sí, el grupo de estudiantes de veterinaria, que tenía un lugar muy lindo en La Plata, el Almacén San José, un lugar fantástico, hacen el viaje de estudio. Habían juntado plata para ir a Europa. Se recibieron y se fueron a Europa los estudiantes. En el grupo había un queridísimo amigo mío, muy amigo, Jorge Bustelo de Mendoza, que sabía mi pasión, mi gusto por los espíritus. Y me trae un long play, de regalo un long play doble de los Golden Gate Quartet, un cuarteto negro, con todos los espíritus típicos clásicos. Ahí estaba Cuando los santos vienen marchando, que habíamos intentado incorporarlo al repertorio, pero no teníamos ninguna versión que nos gustara, y esa versión nos gustó mucho. Entonces, ¿vos sabés cómo hizo el negro la transcripción? Porque en realidad es una transcripción. De la versión original de esa grabación, el negro iba escuchando las voces, iba tratando de sacar la voz del primero, del segundo, el barítono, del bajo, y la iba escribiendo en partitura, mientras escuchábamos el disco. Ahora, ¿qué pasaba? Que no lo hacía en forma automática, sino que él me decía, ya, entonces yo levantaba la púa y paraba. Entonces a partir de ahí me decía, dale, le bajaba el pick-up con el Winkofone que tenía una palanquita automática, bajaba en el lugar donde lo había dejado, ¿viste? Y seguía, y él copiaba. Claro, como un pasacase. Y escuchaba. Volvé. Dale. Y entonces yo levantaba. Así sacamos Cuando los santos vienen marchando. Mientras tanto, yo, como mi tarea era nada más que eso, de subir y bajar la púa, iba revolviendo unos tallarines que tenía en la cacerola para comerlos después. Así que cuando terminamos la obra de arte, nos comimos los tallarines. En el año, no me acuerdo, cuando cumplimos 35 años, estábamos en Ljubljana, en Eslovenia, y me dice el amigo que yo contaba recién, que cantaba con nosotros, me dice, mira, vamos a hacer un almuerzo con ustedes en un restaurante para festejarlos el aniversario. Bueno, bárbaro, regio, llegamos nosotros,
Y a mí me llamaba la atención porque pasaba el tiempo y no nos decían de sentarnos a la mesa, ¿viste? Estábamos esperando a alguien. Yo no sabía quién era. En un momento determinado casi me muero porque se abre la ventana, la puerta del restaurante y ¿sabés quiénes entran? No. Los Golden Gate Quartet, No. los 4 negritos. Ah, lo que también estaba escuchando y ustedes acá. Claro, muchos años después, imagínate, estaban actuando en Eslovenia. Obviamente yo les conté que teníamos cuando nosotros vienen marchando y la emoción de cantarlo a 8 voces con ellos, no te puedes imaginar. Lo tenés grabado tú. Que Lo tengo grabado en mi memoria. Claro. Y además yo dije, no hay nada que hacer. Uno puede cantar como los negros, pero parecido a los negros. Como ellos. Ellos, nadie. No. El swing, no te puedes imaginar el swing que tenían cantando. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara y los airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la alameda. Ay, déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... A ver con nosotros. Jazmines en el pelo. Jazmín y rosa. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Fantástico. Vos querías que hablásemos un poquito sobre la cantata San Martín, que le hicimos hace poquito. El 20 de agosto hicimos una función, tal vez era la última porque nos estamos despidiendo de los escenarios, en la capilla de San Francisco Solano, en San Miguel.
pero la habíamos hecho hace 3 años, justo antes de la pandemia, pero en este caso lo hicimos con otro coro, no lo hicimos con el coro, con los coros que dirige Rodi Diorio, que es de ahí, de San Miguel, él, sino con los coros que dirige Andrés Bugallo, ex integrante del grupo y director de varios coros en La Plata. Se vino con los coros de La Plata. Hicimos una función muy, muy linda, realmente, muy linda, muy emocionante, muy emotiva. Y la figura de San Martín, a todos, y a mí en particular, nos emociona mucho. Porque hablar de San Martín es hablar de un verdadero prócer, ¿no es cierto? El renunciamiento de San Martín, cuando hoy ningún político está dispuesto a renunciar a nada, a ningún beneficio, a ningún privilegio, fue tremendo. Imagínate que él podría haber sido el gran libertador de América. Y en realidad hay varios libertadores. Y él compartió sus honores con Bolívar. Porque en ese histórico abrazo de Guayaquil, que nadie sabe que hablaron, pero todos suponemos que es lo que pasó, San Martín renunció a los honores, porque se fue, ¿no es cierto? Terminó su campaña. Y todo lo que él hizo en una vida de 72 años, lo hizo acá en esta tierra en nada más que 11 años. Y además lo hizo a espaldas de las envidias, a espaldas de las rencillas, de las sospechas de que él era un emisario, ¿no es cierto?, de la corona, siendo que había luchado por la corona. Pero realmente, yo estuve en Boulogne-sur-Mer, tuve oportunidad en una de las giras en Francia de ir a la casa donde él falleció, y la gente dice, qué bárbaro, qué hermosa la casa donde murió San Martín. No, él alquilaba el piso de arriba de esa casa, no era la casa entera. Alquilaba Mira, el no piso lo de sabía, arriba. no lo sabía. Claro, porque se muestra la casa. Claro, sí, obviamente. sí. Pero en realidad él alquilaba la parte de arriba de esa casa, en un lugar que uno se puede imaginar, la costa francesa, pensar en la costa del sur, del Atlántico Sur, Biarritz, ¿no es cierto? O se puede imaginar la costa azul, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo. Nada que ver, porque esto era el norte, en la Normandía prácticamente, en el lugar donde, imagínate lo que fue el lugar donde desembarcaron en el día D las tropas para empezar a terminar la Segunda Guerra Mundial. El lugar es parecido a eso, donde él murió. Así que un héroe. Se puede hablar mucho, ¿no? Es decir, héroes hay muy pocos en toda la historia, ¿no? No solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Y podemos ver varios ejemplos de poder, ¿no? Últimos, el deseo interminable, ¿no? De ejercer el poder en provincias, en municipios, en países y también, ¿por qué no?, en otro tipo de instituciones, ¿no? Esto del poder del hombre, ¿no? No lo quiero ni circunscribir a un lugar ni a una época. Y me parece que el que quiere dejar una huella lo hace, lo termina y se va, ¿sí? En cuanto a estos grandes logros, ¿no? Como para mí también lo fue Belgrano. Fue Belgrano, claro, exacto. Me lo sacaste. Digamos, Belgrano es otro ser que está ahí y tengo para hacer un programa con el grupo belgraniano, ¿no? Es decir, lo tengo ahí colgado porque es algo que necesito hacer, como es el Día del Contador, el Día del Economista y todo esto, lo tengo ahí, lo tengo que hacer. Ya sé que hay alguien del Consejo de Ciencias Económicas que me va a ayudar con eso, pero son seres muy especiales que marcaron. Y ahora, conseguir estas personas en esta época, ojalá consiguiéramos muchos más con esos ideales y luchara por el país, ¿no? Por el país, por las naciones y por todo. De esto de la cantata hay algo que quería que me contaras específicamente. ¿Qué hizo Hernando Iraola? Porque Hernando Iraola es un gran arreglador, se dedica a hacer grandes cosas y quería que lo recordemos, ¿no? Que sienta esta parte fundamental que hizo, ¿no? También estuvo trabajando para armar la cantata, él, cuando ustedes la empezaron a trabajar para
cantarla? Sí, básicamente los arreglos, pero básicamente los arreglos son de Luis María Serra, Ah, bien. el autor de la obra, en este caso, ¿no? Hernando ha hecho muy lindos arreglos para el grupo a lo largo de los años, junto con Juan Carlos Cuachi, que fue el que diseñó el sonido original de Opus 4 con los primeros discos, con el repertorio de los primeros discos, han contribuido en forma muy importante para que el grupo pueda proyectarse, porque evidentemente que un arreglo es una recreación de una obra que un compositor en un momento escribió, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, hay arregladores que arreglan difícil, como yo digo, difícil, complejo. Y entonces, de alguna forma, el arreglador se luce porque escribe tantas notas, ¿no es cierto?, que no cualquiera puede hacerlas. Vamos a ir a la música clásica. Paganini escribía muchísimas notas, ¿no es cierto?, para el violín. Pero tal vez no alcanzó la trascendencia de un Chopin, que escribía mucho menos. Ahora, volviendo a lo nuestro, hemos tenido arreglos que los simplificamos. Sobre la base de lo que el arreglador hizo, buscamos una simplificación porque lo que la música popular particularmente tiene que tener la capacidad es de transmitir y de emocionar. Si la música popular no emociona, si vos vas a un concierto, un recital, y salís, digamos, sin que en algún momento el corazón te haya hecho así, bueno, puede ser muy lindo, pero no pasa de ser estéticamente lindo. Pasa con la obra de arte, en todos los órdenes. Un libro que lo terminás de leer y no te dice nada. Un cuadro que lo mirás y no te dice nada. Pero acá encontraron el condimento perfecto, digamos. Claro. La permanencia, entenderse, poder transcribir y hacer los arreglos a medida, ¿no? Claro. El grupo. ¿Qué me quisieras decir de este periodo que les queda? Porque han decidido, este año, acá vamos a cerrar, ¿no? Esta trayectoria le vamos a dar un cierre. Bien, en nuestro mejor estado, ¿no? Porque vos decís, Claro. no me quiero ir cuando ya esté cansado, porque escuchaba una nota el otro día que te habían hecho y dice, me quiero ir hoy, ¿no? Es decir, quiero que esto termine bien, que este grupo tenga una buena expectativa, una buena mirada de cómo nació y cómo cierra, ¿no? ¿Qué sentiste ese día? Que es algo que te quiero agradecer, pero además quería saber qué fortaleza tuviste el día que estuviste en Cosquín, estabas en el escenario y decir, doy un paso para atrás y cedo al grupo. La verdad Mira, que nos quedamos todos con, bueno, al menos yo me quedé así sorprendida, pero valoré mucho el gesto, ¿no? Mira, en realidad la decisión de cerrar el ciclo Opus 4 no era una decisión que estuviera en mi cabeza. Yo en un momento pensé en un Opus 4 institución, es decir, que se convirtiera en una institución que fuera cambiando integrantes y que pudiera continuar. Yo te imaginaba así, te imaginaba Claro, así como idea. director. Claro, Te digo lo que pero tenía pasó esa que la sensación. pandemia, como se dice vulgarmente, nos partió en dos. Te gastó, sí. Cuando llegó la información, yo, informé a través de las redes que íbamos a suspender la gira a Europa. Y dejé una puertita abierta a ver cómo respondía la gente, cómo respondían los amigos, qué les producía. Y dije, y no sería extraño que también se lleve puesta Opus 4. Durante el año 2020, yo intenté hacer algunas actividades, pero estábamos todos paralizados en ese momento. Sí, completamente. Entonces, era como que estábamos en un statu quo que nos permitía decir, bueno, esperemos. Yo inclusive la gira a Europa todavía no la había cancelado. La corrí para septiembre del 2020, después la corrí para abril del 2021. Pero, ¿qué pasó? Que en el 2021 ya se empezó a abrir todo y dos de mis compañeros tomaron otros caminos. ¿Entendés? Claro, sí, Hernando empezó a trabajar en Relación de Dependencia. Simón se quedó en Maipú, no volvió a Buenos Aires. Claro. Entonces era muy difícil. Yo me daba cuenta que era imposible. Sí, se había otros rumbos. Para mí la alternativa era
rearmar el grupo como se rearmó muchas veces, decir, bueno, Hernando y Simón, ustedes dejan el grupo porque no pueden seguir, Claro. pero encontrar otros nuevos integrantes, prepararlos, viste, como cuando vos ya decís, Sí. me quiero jubilar porque ya esta historia la viví muchas veces y no tengo energías para vivirla otra vez. Te entiendo. Y en realidad fui yo quien le propuso a Hernando, porque Hernando, él no tenía problema, dice, no, yo sigo, no, pero ¿cómo vamos a seguir así? No, si, sí. si vos estás trabajando en otra cosa y yo tengo que preguntarte, a vos si podés vos tal día, al otro si Sí, podés tal día, coordinar no. ya no es lo mismo. Para hacer las prácticas Claro. tampoco, ¿no? Porque Entonces, viste, cuando vos llegaste, yo me pongo pongo un ejemplo con alguien que talentosísimo, que supo retirarse, los Chalchaleros y Luis Landricina. Luis Landricina, yo lo conocí muy al principio de su carrera, no te puedes imaginar lo que era una luz, y te elaboraba toda una rutina de cuentos y chistes, cosas, pero era fantástico. Y yo en los últimos tiempos lo vi como que ya no era, pero él, ojo, ya había aclarado que se retiraba. Los Chalchaleros también, porque la energía que podía tener Facundo Saravia, con 30 años menos que Juan Carlos, no los equiparaba, no los equilibraba arriba del escenario. Claro. ¿Entendés? Cuando, digamos, el equilibrio entre el placer que te produce cantar y lo que te cuesta hacerlo, se pierde, se pierde. Se sí. pierde. Mejor quédate con el recuerdo de todo lo que hiciste bien, ¿no es cierto? Porque es mejor, y además no defraudar al público, que el público no diga, lo fui a escuchar, pero ya no son los mismos. Yo tengo la sensación, y vos nos escuchaste en el último concierto que dimos en Hasta Trilce, que estamos en plenitud. Y Es aún hermoso, en es un plenitud, placer. fíjate, y aún en plenitud habiendo hecho un reemplazo, Sí. que tuvo que venir Andrés a cubrirlo a Simón, porque Simón no podía, ¿viste? Esa fecha. Entonces, bueno, tal vez, te lo anticipo, esto es una primicia que te voy a dar, tal vez haya sido la última actuación de Opus en Buenos Aires. Oh, probable. yo estaba pensando en otra. Sí, es probable. Es probable, yo estaba Sí. pensando en otra, por ejemplo, te probable. voy a decir, La Botica, estaba pensando que se abrió, Sí, estaba- sí, pero no sé cómo estaba, no sé, no pero fui el tema, ¿sabes cuál es? en un teatro, no. Actuaciones para pequeños grupos ya está, ya las hemos hecho. Se hace rogar, nosotros queremos, se hace rogar. no, es así, queremos hacer una actuación importante, Bien. en un lugar Importante. importante. Bueno, ojalá que sea, mira, Pero ya me han dicho que no puede ser, así que bueno, listo. la ciudad autónoma, que vamos a hablar acá con la audiencia, a ver si hay alguien de la ciudad autónoma con algún espacio cultural, tantos teatros que hay vinculados al Teatro San Bueno, Martín. ojalá. Festejemos que Por le ahora, celebren faltan 2 meses y medio y por ahora no tengo ninguna puertita. Bueno, no tenemos hoy, por ahí está, no sé, qué sé yo. Algo tenemos que hacer, Pablo. Vos algo, tenés, escúchame, vos Marisa tenés un optimismo, ya te estás viniendo a México. No sé, mira, yo soy así, es muy difícil que cambie. Mira, hay veces que veo cada cosa y digo, esto no va a cambiar más, ¿no? Y te hablo de seres que se van o instituciones que me dan lástima cuando hace con los seres humanos. Pero siempre me pongo una ficha más. Sí, Por ahí no lógico. se da, es muy extremo. Yo entiendo porque vos conocés el paño y vos decís, yo sé que se da y que no se da. Claro. Bueno, Marisa delira. Bueno, sí, delira, Marisa. ¿Qué vamos a hacer? Disfrutar del delirio un rato y soñar y volar. Y si alguien te dijera que alguien presentó la legislatura para que los homenajeen por la trayectoria, y no me lo vas a creer. Pero bueno, no importa, yo sigo así. ¿Vos qué decís, Pablo? No vamos a cambiar, ¿no? No vamos a No, bueno, sí, está sacamos bien. una sonrisa acá. Claro que, perdón, como último pensamiento, Dale. aclaro que no es pesimista No, ya lo sé. Es realista, ¿entendés? Todo bien, ya lo sé. Es Vos realista. conocés el paño, conocés 54 años de trayectoria. Claro. ¿Cómo yo te puedo decir qué es la realidad de lo que va a suceder? Uno sabe cómo viene. Uno la lo mano. hace desde la inocencia, ¿sí? De Claro. la plena inocencia del desconocimiento. Exacto. Y para que sea un gran disfrute, te deseamos que en el grupo, a través tuyo, tengan un lindo cierre, que festejen lo que tengan que festejar y que para toda la audiencia que los sigue y los conoce, sepan que
que han dado todo, ¿no? Que han dado todo y que vas a seguir cantando, porque eso Por dijiste. supuesto, por Aunque supuesto. sea la bañera, dijiste que ibas a cantar. No, así. Elisa, mira, te voy a Vamos decir una cantar cosa, más. Sí. como idea final. Dale. La apertura fue una comida de 4, ¿no es cierto? Y fue muy feliz. Si el cierre es una comida de 4, seguramente va a ser muy feliz. Bien. Digamos, no esperamos más, no pretendemos más, Bien. porque nuestro público tuvo 8.000 ocasiones de vernos y escucharnos. Nada más 8.000 que actuaciones hemos hecho. Nada más que 8.000. Exacto. Entonces, Yo voy por la 8.001. creo que no es justo cuando alguien por ahí, digamos, por supuesto lo dice con la mejor buena intención, pero me dice, no, ustedes no se pueden retirar. Ustedes no se pueden retirar. Sí me puedo retirar. Por ¿Por qué no me supuesto. voy a poder retirar? Es honrar la de vida, uno. es honrar la vida Claro. y es decir, ahora puedo dedicarme a otras cosas. Porque Exacto. también hay un derecho al cambio y hay un Totalmente. derecho a decir, quiero disfrutar otras cosas. Totalmente. Es decir, así porque es. lleva una carrera de viaje también lleva su camino. Así es. Muchas gracias por esta tarde, Federico, y gracias a toda la audiencia por seguirnos. Gracias a vos, gracias a nuestro operador Pablo. Pablo, gracias. Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.